Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué maravilloso es que el Señor nos concede reunirnos a través de estos medios para tener nuestra escuela de oración y liderazgo. Voy a invitarles para que iniciemos dándole gracias a Dios por este tiempo en el cual vamos a orar, vamos a adorarle y vamos a recibir también de su palabra. Padre Celestial, te damos infinitas gracias a ti, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Señor. Tenemos el deseo de exaltarte, de bendecirte. Sabemos que no somos merecedores, pero en esta hora, a través de los méritos de Cristo Jesús, nos presentamos ante ti, Señor. Nos presentamos ante ti creyendo que tú oyes nuestra oración y que nos respondes, no por nuestra bondad ni por ningún mérito propio, sino por tu misericordia y porque alguien más pagó. Por eso, en el nombre de Jesús es que venimos ante ti, oh Padre, dándote gloria y honra a ti, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de toda exaltación, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Tú sabes que te amo, que tienes mi vida en tus manos, en mi corazón te doy adoración. Dios, tú sabes que te amo. Dios, tú sabes que te amo, que tienes mi vida en tus manos, en mi corazón te doy adoración. Sabes que te amo. Dios, tú sabes que te amo, que tienes mi vida en tus manos, en mi corazón te doy adoración. Te amo. Dios, tú sabes que te amo, que tienes mi vida en tus manos, en mi corazón te doy mi adoración. El firmamento y las estrellas miran al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cuán grande
al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón en toda la canción va a Dios Todopoderoso y Eterno, te presento cada una de las peticiones, te presento cada necesidad. Cada uno de los que ha enviado su petición, ha escrito, ha enviado un papelito, Señor, pero tú conoces cada necesidad, aun las que yo no conozco, de cada uno de los que están conectados. Cualquiera que sea el problema, sea espiritual, sea físico, sea salud, sea, Señor, en la familia, yo te ruego que manifiestes tu gracia, tu bondad. Tú eres un Dios maravilloso que haces milagros, que haces maravillas. Extiende tu mano de poder. Sorpréndenos, Espíritu de Dios, obrando. Sorpréndenos, Espíritu Santo, paseándote por cada casa. Sorpréndenos, Dios, sanando al enfermo, levantando al caído, haciendo milagros en la salud de cada uno de ellos. Supliendo, mira, Señor, al que necesita un milagro en sus finanzas, en su cuenta bancaria, con los bancos. Permite una llamada, permite, Señor, que suene su celular. Que sean buenas noticias, te lo ruego, Señor. También tu palabra nos dice que reprenderás por nosotros al devorador. Reprende por cada uno de ellos al devorador. Manifiesta tu gracia, tu misericordia para con cada uno de ellos. Te lo ruego, Señor, mira a los que están luchando. Asuntos legales, Señor, problemas, papeles, contratos, firmas, Señor, notarías. Yo te ruego que tú seas sus abogados, Señor. Tú sé el abogado de cada uno de los que están con necesidades, que necesitan justicia, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Traer justicia a cada casa, a cada hogar. Te ruego que haya un ambiente de paz en cada casa. Haya un ambiente de paz. Oh, un ambiente espiritual en el nombre de Jesús. Cada día ambiente espiritual en el nombre de Jesús. Un ambiente de gloria, de bendición en el nombre de Jesús.
Señor, también te ruego por este país de Colombia. Extiende tu mano de misericordia sobre Bucaramanga. Extiende tu mano de misericordia sobre Colombia. Extiende tu mano de misericordia sobre cada uno de los alcaldes. En el nombre de Jesús te presento la situación política. Te presento, Señor, el Congreso, el Senado. Te ruego, Señor, que todo lo que haya sido tramado para corrupción sea tornado, Señor, para bendición del pueblo. Intercedo para que Colombia, Señor, reciba vida. Mira, Señor, todos los desempleados. Mira, Señor, los balances de economía, Señor, que se han realizado. Ten misericordia de nuestra nación. Sana nuestra tierra. Permite que tu pueblo se humille y sana la tierra en el nombre de Jesús. Permite que los pastores, iglesias, denominaciones clamen a ti, se humillen ante ti, y tú puedas sanar, Señor, nuestra tierra de violencia, de escasez, de desgracias, de opresión, Señor, y de todo ataque de miseria que el enemigo quiera lanzar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Nuestra escuela de oración y liderazgo, cada lunes que el Señor nos concede venir ante su presencia y disfrutar juntos de el tiempo de adoración, de oración, de clamor y también de la palabra del Señor. Queremos invitarles en este momento a que cerremos nuestros ojos y elevamos una oración al Señor preparándonos para esta palabra preciosa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu santa presencia para adorar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, por habernos ayudado, por habernos bendecido de una manera tan especial. Tenemos en nuestro corazón el gozo, la alegría, Señor, de poder servirte a ti. Y estamos pidiéndote una vez más, Señor, que tu palabra salga con poder, nos bendiga, rompa cadenas, quebrante yugos, también nos edifique, que tu palabra ponga en nosotros el fundamento. Danos un precioso espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 13, y leeremos un verso. San Juan, capítulo 13, verso 17. Dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Vamos en esta preciosa noche a hablar bajo este título: bienaventurados si hiciereis estas cosas. Aquí hay en este verso dos cosas importantísimas que resaltan para la vida de cualquiera de nosotros. Y es primero saber.
Pero la bienaventuranza viene por hacer. Saber, si sabéis estas cosas. Luego hay una bienaventuranza. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces hay una bienaventuranza para el que hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que haya podido aprender de Dios. Porque recuerde que aquí el Señor está diciendo, si sabes estas cosas. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan se desarrolla en un lugar que le llamamos el aposento alto, donde el Señor se había reunido con los discípulos, les está dando las últimas enseñanzas. Esos momentos previos al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo y donde Él esperaba darles a ellos aquellas cosas que tendrían mayor impacto en sus vidas para que pudieran tener la fuerza que necesitaban para así poder desarrollar el ministerio que Él los había llamado. Recuerden que el Señor Jesucristo se tomó su tiempo para llamar a estos discípulos. Estábamos hablando de un grupo selecto. No estamos hablando ya de todos los discípulos del Señor, sino aquellos que nosotros llamamos los apóstoles. El Señor los había llamado a unos como a Simón Pedro y a Jacobo y a Juan cuando estaban a la orilla del mar, a otros como a Mateo sentado al banco de los tributos, o sea, recolectando los impuestos, y así sucesivamente. Ha pasado ya el Señor 3 años largos enseñándoles las verdades que ellos necesitaban saber, pero ahora, en esta oportunidad, el Señor sabe, como Él les dijo a ellos, el tiempo de mi partida. O sea, ya era el momento que el Señor sabía que Él tenía que irse y iba a ofrecer su vida en sacrificio, y luego Él sabía, al resucitar, pues trataría con ellos y luego de eso se iría directamente para estar a la diestra del Padre, como lo ha hecho hasta ahora. O sea, intercediendo por la iglesia, hasta el tiempo que la iglesia termine su carrera aquí abajo en esta tierra. Entre todas las cosas que el Señor les enseña, porque usted va a encontrar el capítulo 13, les habla a ellos del servicio. En el capítulo 14 el Señor le está mostrando que Él es el camino al Padre. El capítulo 15 el Señor habla de que Él es la vid verdadera. El capítulo 17 es donde el Señor intercede delante del Padre por los discípulos frente a esa hora crucial. Este capítulo 13 que estamos mirando en esta hora es un capítulo que nos habla de algo que es esencial, básico para poder ejercer el liderazgo. Recuerde que Él está hablando a los 12, nosotros llamaríamos los 12 apóstoles, porque se necesita tener una claridad acerca de algo que ellos necesitaban necesitaban desempeñarse en eso el resto de sus días. Por eso el Señor en esta ocasión les da una enseñanza, no como cuando estaba sentado en el monte, en el famoso sermón del monte, sino el Señor les enseña con una participación suya, de una manera que ellos lo puedan ver con un ejemplo, y aprovecha pues precisamente el hecho de que ellos han entrado en esa casa. Usted sabe lo que sucedió cuando ellos entraron a este aposento, a esta casa. Recuerden que el Señor no tenía una casa como tal aquí abajo. Entonces este era un lugar, digamos, prestado, no era propio.
Normalmente cuando los judíos llegaban a una cena, se iban a reunir para comer, el que estaba como dueño de casa siempre le ofrecería a sus invitados agua, y si él tenía un sirviente, pues entonces el sirviente vendría a lavarle los pies a los invitados para que pudieran pasar a la mesa, sentirse limpios. Pues está claro, podemos entenderlo, porque en ese tiempo las condiciones eran diferentes a las nuestras. Hoy día tenemos nuestras calles en las ciudades, por lo menos en las ciudades más importantes y en los países que han logrado todo este nivel de infraestructura, pues las tenemos pavimentadas. En aquel tiempo había muchas calles que eran de tierra, sin pavimento, y se usaban sandalias también. Entonces era muy fácil que las personas al llegar a casa tuvieran, o sea, le queda claro a uno, era muy fácil que ellos sus pies estuvieran llenos de tierra, de polvo, y pues todo el mundo quería sentarse a la mesa en las mejores condiciones. Así que eso era lo que normalmente sucedería. En este caso, como el Señor Jesucristo llega con sus discípulos a un lugar donde no hay quien los está esperando, porque el Señor ha mandado a tomar un lugar prestado, no hay un siervo, nadie se sintió aludido, quedaba la disyuntiva, digamos, aquella cosa de qué hacer. Nos vamos a sentar a comer, ninguno se ha lavado los pies, pero también, ¿qué hacemos? Aquí no hay quien lave los pies. Y entonces cada uno de ellos comenzó a mirar en su propia perspectiva. Por ejemplo, Mateo pues pensó, bueno, yo soy un recolector de impuestos, aunque ya dejé mi trabajo, pero pues en mi posición. Entonces él no fue a lavar los pies a los demás. Pedro también miró a los lados, y él era empresario, él era un pescador, era de los líderes dentro del grupo, tenía sus barcas y había tenido empleados, así que tampoco ellos estaban allí en esa posición. Estaba luego Jacobo y Juan, que la palabra del Señor nos dice claramente que Jacobo y Juan, ellos querían sentarse en el reino de Dios, el uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor, así que ni sueños de que ellos iban a ir a lavar los pies absolutamente a nadie. Y así cada uno comenzó a sacar sus cuentas y decidió que, aunque era un poquito incómodo, pero pues, ¿qué se va a hacer? Hay circunstancias donde no hay nada más que podamos hacer, y por esto ellos no se lavaron los pies. El Señor Jesucristo tampoco dijo nada, Él se quedó callado, siguieron todos. La palabra del Señor dice en el verso 4, el Señor se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, que nosotros llamaríamos un platón, un recipiente para poner agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Debe haber sido una experiencia supremamente complicada para todos los discípulos. ¿Qué pensaría cada uno? Porque el Señor no dijo nada. El Señor sencillamente se levanta de la mesa, se quita su manto. Acuérdese que el Señor usaba un manto especial para recordarnos a todos, ¿no? El Señor usaba un manto especial, una túnica especial, porque Él era conocido como un rabí, como un maestro. Por eso la palabra del Señor dice que
que los soldados cuando lo crucificaron no quisieron romper sus vestidos, sino que echaron suertes para a ver quién le correspondería esa ropa. Entonces encontramos aquí al Señor haciendo esta función. Se quita su manto, un manto especial, va y lo coloca en un sitio específico, luego toma una toalla, se ciñe con la toalla y viene en silencio y dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es una experiencia muy extraña, pero el Señor les estaba dando una lección con el ejemplo. No hubo ningún anuncio específico como por ejemplo no tengan temor o no se preocupen o decirles no se sientan avergonzados por lo que voy a hacer. No hubo ningún cruce de palabras previo. El Señor sencillamente sabe que esto es lo que hay que hacer, se levanta, pone su manto allá y luego después de eso entonces con su toalla que se había ceñido, comienza a lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó donde Simón Pedro, ustedes saben que Simón Pedro era uno de los discípulos que podríamos decir más extrovertidos, o sea, decía muy rápido lo que él pensaba. Y él es el vocero en ese momento de cómo se sentían los demás, porque él le pregunta, ¿tú me lavas los pies? El Señor Jesús le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Simón Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Qué cosa tan tremenda, jamás me lavarás los pies. Y el Señor le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces él le dice, bueno Señor, entonces no solamente los pies, sino también lávame las manos y lávame la cabeza. Aquí queda claro lo que el Señor realmente les ha dicho desde el comienzo. Hay verdades que pueden ser una teoría muy bonita, como doctrina, como enseñanza, como una conferencia, como parte de un discurso agradable. Pero en este caso el Señor no quiere teorías, doctrinas, enseñanzas. El Señor quiere una actitud que se traduzca en acciones. Y esto es en lo que tiene que ver con el servicio, hermanos. Porque si hay algo que a nosotros los seres humanos nos cueste, es eso, servir. Servir quiere decir que uno tiene que olvidarse de sus privilegios, olvidarse de posiciones, olvidarse de su nombre, olvidarse de el que dirán. Hay muchas cosas que están involucradas cuando se trata de servir. Y por eso es tan difícil para nosotros, para usted que me está escuchando allá y para mí. Es tan difícil para nosotros entrar en esta actitud y estas acciones de servir a los demás, porque siempre está aquello de un nombre que Dios me ha dado, me ha labrado en la vida. Está aquello de una posición donde hay una jerarquía, porque pues
como dijo Pedro, bueno, yo soy un empresario y aquí entre mis amados compañeros, amigos en este llamado, pues yo también soy uno de los voceros. El Señor me llama a mí siempre que hay algo importante, así que no creo que yo soy el que debo lavar los pies a otros, ¿sí? Siempre habrá muchas cosas que se atraviesan y que habrá que vencer cuando se trata de servir. El liderazgo cristiano y en cualquier área está muy digamos muy bajo el ojo crítico de los demás. Se supone que un líder es uno que va al frente, el que está yendo adelante para marcarle el camino a los que vienen para estar en la labor juntamente con esa persona. Y esas son las cosas que a veces nos impiden a nosotros. Cuando el Señor está haciendo todo esto y Pedro sale con su forma característica de decirle al Señor, no me lavarás los pies, y luego que se da cuenta que significa que tendrá parte con el Señor, entonces dice, no solo los pies, las manos también, la cabeza. Da claridad acerca de la naturaleza del ser humano, que nosotros no siempre estamos dispuestos a servir por lo que significa servir, sino muchas veces estamos dispuestos a servir dependiendo la recompensa. Se dirá, pero es que Pedro no era el que estaba lavando los pies. No, pero es que en ese sentido Pedro está haciéndolo precisamente porque él no estaba dispuesto a hacerlo, no lo estuvo antes, no lo hizo con sus demás amigos, con sus demás compañeros, y tampoco quería que el Señor Jesucristo lo hiciera porque él pensaba en eso de las posiciones, pero es el maestro, ¿cómo me va a lavar los pies a mí, mi superior? Es exactamente, él estaba diciéndole al Señor lo que él también haría en su caso particular. Si él fuera superior, no estaría dispuesto a lavar los pies a otros, y por eso le dice al Señor, yo tampoco te permito que tú me laves los pies a mí, porque tu posición es la posición más alta entre nosotros, y no es posible que el que tiene la posición más alta venga a hacer estas funciones que debe ser para el servidor. Probablemente era un esclavo. Mire que en las casas judías, cuando el dueño de casa no era suficientemente pudiente o adinerado para tener un esclavo que hiciera esa función, por lo menos él les traía el agua y se la dejaba servida allí para que cada uno se lavara los pies. Pero allí queda claro que eso era una cosa que ya está impresa en el corazón de los judíos, pero que también está impresa en el corazón de nosotros que no somos judíos. No nos engañemos, hermanos. La verdad es que la naturaleza del ser humano no tiene que ver con culturas, ni tiene que ver con lugares geográficos, ni tiene que ver con idiomas. En el fondo, todos los seres humanos somos muy parecidos, sin importar dónde vivamos, qué idioma hablemos y sin importar la raza a la que pertenecemos. Allí queda claro que eso estaba ya impreso en la conciencia de las personas. Si el dueño de casa que invitaba no era suficientemente adinerado para tener un sirviente, un esclavo, entonces él traía el agua y se la dejaba ahí, la tenía lista, y cuando llegaban los invitados les decía, miren, ahí hay agua, por favor, se pueden lavar los pies, no tengan ustedes ningún problema. Pero él jamás lo haría. Esa era la actitud de todos. Ellos eran de la misma cultura, vivían en el mismo lugar geográfico y habían recibido por
enseñanza visual, lo mismo durante toda su vida. Ellos habían visto esto acontecer una y otra vez. Y aquí el Señor Jesucristo está diciéndoles: si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ser como alguien que va conmigo, tienen que aprenderse esta lección, que uno no puede vivir por lo que ya esté plantado, impreso en la conciencia por el paso de los años y como sea la costumbre y la cultura que pueden tener ustedes, ya sea como pueblo, como nación, o por qué no decirlo como iglesia. Porque seamos honestos, nosotros también como hijos de Dios tenemos dentro de la iglesia una cantidad de ideas que ya están impresas en nuestra conciencia, cosas que no necesariamente están de acuerdo con la palabra de Dios, pero es la forma como nosotros pensamos, es la forma como nos ha enseñado, no solamente con discursos, sino las cosas que nos han enseñado con el ejemplo. Y esto lo notamos que es igual en nuestros días, es igual en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia X, un nombre específico, ni tampoco de una iglesia en un lugar específico, una iglesia local específica. Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, donde sea, donde quiera que quede ubicada esa iglesia. Así es, nosotros ya tenemos ideas que nos han sido enseñadas no solamente con un discurso, sino de una manera que a veces es más fuerte que un discurso, nos ha sido enseñada de una forma audiovisual. O sea, es lo que hemos visto, como otros han actuado y como se supone que se sigue un mismo patrón de conducta. Entonces nosotros nos sentimos también inmersos dentro de esa misma circunstancia y por ende procuramos, porque consideramos, si esto es lo que siempre se ve, esto es lo correcto. Y el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo aquí? Está rompiendo con ese esquema, y por eso Él también lo hace de una manera visual y con hechos propios. No es un discurso, es algo que el Señor va y de sí mismo lo hace. ¿Por qué? Porque Él está interesado en romper con aquellas cosas que se han convertido en nuestra cultura. A veces es una cultura eclesial, a veces es una cultura de pueblo, pero Él está interesado en romper con aquellas cosas de nuestra cultura, así sea la cultura eclesial o lo que sea, que impiden que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Porque básicamente lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No estamos aquí haciendo cosas, o ninguno de nosotros vamos a querer hacer esto o aquello para ganar un puntaje. Es cierto que cuando llegue el tiempo en que la iglesia termine su jornada aquí en esta tierra, es cierto que iremos todos a la presencia del Señor y que estaremos en un suceso interesantísimo para la iglesia que se llama el Tribunal de Cristo, cuando la iglesia toda en la presencia de Dios allá en la eternidad, después de ser arrebatada, será llamada para que cada uno responda por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y cada uno reciba una recompensa también de acuerdo a eso. Y es cierto que las personas que reciban una recompensa mucho más agradable, pues probablemente ahí lo queda claro en la parábola, cuando el Señor le dice al que ganó 5 talentos, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea, de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a cómo ha hecho mientras estaba, pues también va a ser puesto, dice, sobre algunas cosas. Pero no pensemos tanto en esto. Mire, yo creo que el solo hecho de que nosotros estábamos perdidos
y que ahora somos salvos, que estábamos muertos y que fuimos resucitados por el Señor. El solo hecho de que íbamos en una carrera que nadie nos podía detener, descendiendo hacia la condenación, el infierno, y que ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y que cuando terminemos nuestra jornada tenemos el derecho legal dado por Dios a vivir con Él eternamente, es suficiente y es más que recompensa, mucho más que recompensa. O sea, si eso es todo, le cuento que no hay palabras para expresar la grandeza de esta salvación. Básicamente lo que el Señor quiere enseñarnos aquí es que hay una forma en que Él tiene estipulado la manera en que la iglesia y los líderes y el resto de personas pueden relacionarse mutuamente. Está mostrando el Señor aquí que el servicio es mucho más importante para ejercer el liderazgo de lo que la gente se imagina. Porque, seamos honestos, los líderes todos un día terminamos nuestra función y de eso a veces no tenemos claridad total. Por lo general, cuando nosotros recibimos el privilegio de ser llamados a ejercer una función, digamos, de alguna forma, voy a decirlo a mi manera, que ese momento nos emborracha, y no estoy hablando de emborracharse de vino, no estoy hablando de emborracharse de licor, nos emborracha la sensación que produce saber que hemos sido reconocidos. Nos emborracha la sensación de saber que ahora yo puedo dar una orden. Nos emborracha la sensación de saber que hay otros esperando a mi palabra para ver si me dice que haga, hago, y si me dice que no haga, no lo haré. Nos emborracha el liderazgo, nos emborracha las posiciones, nos emborracha, nos llena la cabeza y nos da vueltas la cabeza por los privilegios que hemos recibido. Esa es la verdad verdadera, esa es la naturaleza del ser humano. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Diciendo, vea, tienen que caer en cuenta, el liderazgo no es para que las personas hagan lo que el líder quiere. El liderazgo no es para que la persona tenga voz de mando sobre otros. El liderazgo no es para brindarle un reconocimiento al determinado líder. El liderazgo es para que el líder cumpla una función que está dentro de los planes de Dios, que es una parte importante dentro del esquema para que la obra de Dios pueda funcionar. Y una vez que uno pueda desempeñar su función, llega un día en que va a terminar. Por eso el servicio es tan interesante. Va a terminar. No necesariamente el líder, puede que haya habido líderes como Moisés, que ejercieron su liderazgo de manera vitalicia por orden de Dios. Pero no necesariamente el liderazgo es vitalicio. No necesariamente, hablando, por ejemplo, si usted ve el pastorado, no necesariamente el pastorado es vitalicio. Puede haber, yo conozco más de un pastor que ha entregado su cargo como pastor, porque ya se siente anciano y no le dan las fuerzas, se equivoca, se sube en el bus que no le correspondía irse. Él mismo reconoce, ya estoy repitiendo demasiado, la gente necesita algo más fresco, algo que tenga mayor impacto en sus vidas. Gente sabia que dice, yo ya cumplí, me doy cuenta que cumplí mi función. Y otras veces no es porque el líder mismo entregue la función, sino porque otros le piden que la entregue. Caso, un ejemplo bíblico, Samuel. Las mismas personas que fueron guiadas por él, las mismas personas que se sintieron en un momento agradecidísimos
por todo lo que él hacía. Ahora que lo vieron anciano y que dijeron, este no es capaz de salir a una batalla, de pelear con nosotros como cuando estaba muchacho, pues sencillo, vamos a decirle que nos ponga un sucesor, pero no queremos a los hijos de él, queremos un rey. Y lo hicieron. Esa es la vida normal, así funcionan las cosas. Por eso el servicio es tan interesante en el líder. Porque cuando termine su función como en la posición que Dios le delegó ahora aquí, ¿qué va a hacer en su futuro? Si lo quiero poner desde la perspectiva de la gente, hablemos en esos términos. ¿Qué pensará de mí la gente cuando fui el líder de escuela dominical por 10, 15, 20 años? Cuando ya corresponde entregar, así fueran 10 años, 5 años, 8 años, los años que sea, ¿qué hará la gente? Darán un aplauso y gloria a Dios y bendecimos al Señor por la alegría que nos dio y el gozo y queremos darle un reconocimiento y un diploma, etcétera. O dirá la gente, ay, qué alivio, gracias Señor que tuviste misericordia de nosotros. Y no necesariamente esas cosas es porque las expresen con su boca, pero quedarán personas que puedan decir estoy agradecido, no públicamente, porque en público todo el mundo quiere quedar bien. Y perdone mi franqueza, discúlpeme, pero en público todo el mundo quiere quedar bien. En público todo el mundo le manda a decir a uno cosas bonitas. Y no estoy diciéndole por mí, sino por cualquiera de nosotros. En público es como cuando hay un difunto. Nadie tiene como esa, o no nadie, pero la mayoría de personas no tienen esa intención de llegar a un funeral a hablar mal del difunto. Si no dicen cosas muy buenas, por lo menos se quedan a un ladito y no dicen mucho, porque de todas maneras es un difunto y la familia tiene dolor. Y yo le digo, cuando termine el liderazgo, cualquiera de nosotros, que el Señor nos ha delegado esto o aquello, ¿qué dirán las personas? No en público, aunque lo pueden decir en público, pero ¿qué dirán las personas cuando uno no está presente? Cuando se encuentren 2 o 3 amigos por allá en un lugar donde saben que usted y yo no los escucharemos, ¿qué dirán allá a solas acerca de nosotros como líderes durante el periodo que estuvimos? ¿Alabarán a Dios por haber sido el líder de ellos? ¿Querrán tener a título personal una palabra, una demostración o algún acto de cariño que demuestre agradecimiento, o sencillamente quedaremos totalmente ignorados? Aunque no se extrañe que quedemos ignorados, porque la palabra de Dios lo dice. Pero déjeme decirle que ya ahora le pregunté por la gente, ahora le voy a preguntar desde otra perspectiva. ¿Qué dirá el Señor cuando ya hayamos terminado nuestro liderazgo? Porque ya dije lo que dirá la gente. Ahora yo pregunto, ¿qué dirá el Señor cuando ya nosotros hayamos terminado nuestro liderazgo? Dirá el Señor, siervo negligente, malo. O dirá el Señor, bien, buen siervo y fiel. Eso depende de la forma en como yo vea lo que Dios ha determinado para conmigo ahora y actúe. Por eso es que el Señor aquí, cuando ya ha hecho todo esto, dice, cuando ya terminó de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien,
porque en verdad lo soy. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, si yo, que soy el Maestro, el Señor, el verdadero pastor, he hecho esto, les he dado un ejemplo, no les di un discurso, les di un ejemplo para que ustedes también lo hagan. Esto es lo que significa realmente servir a Dios. Servir a Dios es servir a la gente también. Servir a Dios no es solamente ir sobre las rodillas, llenarme de muchos dones para que la gente después vengan y reconozcan que no hay otro hombre ni otro profeta como el determinado profeta o persona que está al frente. No. Dios nos quiere explicar a nosotros que las funciones que desarrollamos en el liderazgo son privilegios para cumplir con algo que Dios necesita que se haga y no necesariamente es para engrandecerme a mí. Si Él quiere engrandecer a cualquier determinada persona, bendito sea su nombre, pero la palabra de Dios nos explica muy bien. Y el Señor, ya tomando todo esto, haciendo un resumen, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados si hiciereis estas cosas. ¿Cuáles? La de servir a Dios a través del servicio a la gente. Ese será el mejor liderazgo que nosotros podamos tener. Que cuando alguien lo recuerde, sienta un impacto en su vida personal y diga: realmente mi contacto con mi líder me ayudó a crecer en mi personalidad, en mi manera de ser, en mi relación no solo con Dios, me ayudó a crecer en mi relación con los semejantes. Así que, mi estimado hermano, si sabemos estas cosas, la bienaventuranza es si las hacemos. Porque a veces nosotros creemos que la bienaventuranza está en saberlo. Pero el Señor está diciendo aquí: no, si las saben, la bienaventuranza es que las puedan hacer. Así que en esta hora yo quiero darle gracias al Señor con todos ustedes y pedir al Señor que nos ayude para que podamos poner en práctica todo esto que cada día, aunque ya en ocasiones anteriores hayamos hablado de este pasaje, porque déjeme decirle, no es que yo me olvido de que a veces he hablado de un pasaje, pero hacer este énfasis que hay una bienaventuranza que el Señor está dando aquí, no por saber estas cosas, sino por hacer cuando ya las sepamos, que es lo que el Señor nos está llamando en este momento. Quiero hacer esta oración con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu inmensa bondad, amor, misericordia, el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu casa, en tu presencia. Gracias por estar con mis hermanas y hermanos. Hemos mirado una vez más esta palabra que también la hemos visto en otras ocasiones, pero que queremos hacer este énfasis porque tú estás recalcándonos cosas que son importantísimas para nosotros en este momento de la vida. Que podamos hacer esto del servicio, que no sea un discurso, una predicación, una conferencia, una enseñanza, Padre, sino que se convierta en nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, para que otras personas también crezcan al lado nuestro, Señor, y que yo también pueda crecer en el servicio, para que cuando lleguemos a tu presencia llevemos nuestra conciencia tranquila, Padre Celestial, de que no estábamos sirviéndote a ti solamente por obtener un nombre, sino estábamos sirviéndote a ti
porque también teníamos un gran deseo de servir a las personas que están a nuestro alrededor. Te lo pido todo y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Padre, como terminamos esta escuela de oración y liderazgo y en esta noche, Señor, quiero pedirte una vez más, como siempre, por esta ciudad, por Bucaramanga, por este país, guárdanos de toda tragedia, Padre. Guárdanos de toda cosa mala. Guárdanos, Dios mío, de todo terremoto, de toda inundación, de todo deslizamiento, de incendios forestales. Guárdanos de toda cosa mala y guárdanos de toda mente terrorista, Padre. Libra a tu pueblo, Señor, también libra a todo el país, libra a todas las personas aunque no te conocen y permite que el evangelio de mi Señor Jesucristo llegue, Señor, a cada corazón y ojalá cada persona en este país reciba salvación en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos, ha sido todo por esta noche. Que Dios les bendiga grandemente.